Muy buenas tardes. Ya estamos iniciando nuestro tema del día de hoy y hoy vamos a ver un tema que yo considero que es muy importante y muy trascendente por los tiempos que estamos viviendo. A raíz de esta cuarentena, de este encierro que hemos tenido que llevar forzoso, pues nos hemos visto en la necesidad de buscar, de congregarnos virtualmente y pues eso nos ha dado pie a escuchar y conocer diferentes predicadores. Entonces de repente es un poco difícil diferenciar dónde está una buena o una mala doctrina. Hoy vamos a hablar de una rama de las doctrinas, o más bien dicho, un evangelio que parece ser el de Cristo, pero no lo es. Se llama el Evangelio Humanista. Tal vez todos han escuchado ese texto que dice, si Dios por nosotros, bueno, saben cómo continúa el texto, ¿verdad? Y ese texto es utilizado muy a menudo para darnos fortaleza y darnos, ánimos para seguir adelante. Entonces quisiera que hoy nos tomáramos un pequeño tiempo para analizar este texto, el de si Dios por nosotros, pero antes quiero darles unas pequeñas pautas. Este encierro que nos ha llevado a recurrir a diferentes predicadores, pues a veces nos deja esa duda, ¿no? ¿Cómo saber si la doctrina que estoy escuchando es buena? ¿Cómo saber que la enseñanza es sana? A veces escuchamos doctrinas que jamás habíamos escuchado antes cuando estamos iniciando o tal vez no tenemos mucha madurez espiritual o mucho estudio bíblico. Entonces necesitamos una guianza. ¿Cómo saber si las predicaciones que estoy escuchando son sanas o no son sanas? Y a veces pensamos que un predicador, porque predica muy carismático, es porque es un buen predicador, ¿no? O tal vez si alguien habla con más tecnicismos, pues no es un buen predicador. Y lo importante no es la capacidad de predicar y lo importante no está tampoco en las palabras que se usan o con el carisma del predicador, sino lo importante está en que nosotros sepamos diferenciar la doctrina que estamos escuchando. Para eso, pues obviamente necesitamos estudiar, pero pues les quiero dar primeramente unas pequeñas pautas, algunos pequeños tips que nos ayudan a reconocer cuando estamos escuchando una doctrina que no es sana. El primero sería el no cuestiones. Hay predicadores que llegan siempre con esta premisa. Te predican un montón de cosas que tal vez son difíciles de aceptar, tal vez no te cuadran, tal vez como que sientes que algo no anda bien, pero cuando el predicador te ve que tienes dudas, siempre va a lanzar esta afirmación. No dudes, no cuestiones. Tú simplemente tienes que aceptar lo que se te está diciendo porque para eso estudié o para eso me ungió Dios o un montón de justificaciones. Pero esa es una señal clarísima. Cuando en una predicación te dicen no cuestiones, que va de la mano con el, pues no dudes, ¿verdad? Cuando a veces recibes una palabra y la pones en duda, es casi señal de que algo no anda bien, pero no te dejan preguntar, van de la mano, ¿verdad? El no dudar es que tú aceptes lo que recibes, pero el no cuestiones es, no te atrevas a confrontarme con lo que estoy diciendo. Si tú dices, es que yo creo que lo que está hablando no está en la Biblia, pues te van a atacar horriblemente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice, te dicen? Recíbelo. Algún predicador en algún momento dijo, en esa como desfachatez o ese cinismo, dijo, ya sé que lo que estoy predicando no está en la Biblia, ni lo busquen porque no lo van a encontrar, pero recíbelo. Es obvio que no podemos recibir como doctrina algo que ni siquiera está en la Biblia, pero pues muchos simplemente lo espiritualizan, palabras tal vez bonitas, elevadas, elocuentes, y te dicen recíbelo, lo cual pues es una mala señal. O cuando se justifican el por qué es que tengo que recibir lo que estás diciendo, pues simplemente te dicen porque yo soy un ungido del Señor, yo soy el ungido. O tal vez algunos toman más esa costumbre de no toquéis al ungido, tomado de un texto del Antiguo Testamento donde pues David no quiso levantar su mano contra Saúl ya que era un ungido de Dios. Y lo descontextualizan para sentir que los predicadores son más que otros. Aunque pues si somos conscientes de lo que significa ser ungido, pues realmente si tú ya naciste de nuevo, tú ya fuiste ungido con el Espíritu Santo, así que en teoría tienes la misma unción que él, ¿no? No tendría uno por qué jactarse de eso. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño ungido. Todo, si tú eres cristiano, eres un pequeño ungido. Entonces,
Eso no es ninguna justificación, pero obviamente esto lo dicen dando un lugar de importancia, sintiéndose más que los demás. Y pues mi favorita, ¿verdad? Es que a mí el Espíritu me revela. Esa es la favorita de muchos predicadores que simplemente quieren que su palabra sea aceptada sin ningún tipo de cuestionamiento. Y pues no debería de ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos reveló la palabra a todos al permitir que tengamos la Biblia en la mano. Recuerden que la Biblia es la revelación de Dios a los hombres. El canon bíblico fue cerrado, no tenemos nueva revelación. Entonces, algunos se refieren a que el Espíritu me revela, a que cuando de repente te cae el 20, como decimos comúnmente, sobre una enseñanza, tal vez estás estudiando algo y de repente lo entiendes y usas la expresión, ya me cayó el 20, y dices, el Espíritu me reveló. Bueno, la palabra apropiada o la palabra correcta sería el Espíritu me iluminó. La iluminación del Espíritu Santo es la capacitación que te da el Espíritu para poder comprender la palabra de Dios, para que tenga claridad dentro de ti. Se usa el término griego fotizo, que significa exponerse a la luz, porque imagínense que tuvieran la Biblia y ahí tienen la respuesta a la necesidad que están pasando, pero resulta que la luz está completamente apagada y no alcanzas a leer. ¿De qué te sirve tener la respuesta si no la puedes ver? Bueno, el Espíritu Santo actúa como esa luz en nuestro espíritu para que comprendamos la escritura. Aunque muchos obviamente esto lo usan de una manera más tendenciosa, más manipuladora, diciéndote que esto que estoy enseñándote, tú no lo puedes entender porque esto a mí me lo reveló el Espíritu. Hay cosas que la gente dice así, y bueno, no quiere decir que Dios no siga dándole iluminación a otras personas, ¿verdad? Obviamente necesitamos la iluminación del Espíritu, pero lo que sí tiene que ver es que nosotros no recibamos una enseñanza extra bíblica, algo que queramos añadir, porque nos justifiquen en el hecho de que Dios me lo reveló o el Espíritu me lo reveló. Dios no te va a revelar nada extra de lo que ya está en la Escritura. A través de una predicación, la palabra puede recobrar entendimiento, porque esa es la labor de un predicador. Bíblicamente hablando, la palabra de Dios se simboliza con la harina. El agua representa al espíritu del hombre y el aceite representa al espíritu de Dios. Cuando tú combinas la palabra, que es la harina, la, mm, el aceite, que es el Espíritu Santo, y el agua, que es el espíritu del hombre, lo empiezas a mezclar, haces una masa y entonces se mete al horno, que significa que Dios prueba nuestras obras, Dios prueba la palabra que estamos enseñando. Y entonces, cuando pasamos por ese horno, la palabra se vuelve pan. Y el pan es la forma en que alimentamos los predicadores a la congregación, es decir, dándoles la palabra preparada para que la puedan degustar, pero no por eso ni añadimos ni quitamos, sino que simplemente le estamos acercando el alimento para que sea digerible. Entonces, nosotros no tenemos por qué inventar doctrinas. El Espíritu Santo no me va a revelar nada extra bíblico. Simplemente Dios, si me lo permite, me va a utilizar para darles a entender lo que Dios está diciendo, lo que Dios ya reveló. No podemos recibir una predicación de alguien que diga, esto no es bíblico, pero el Espíritu me lo reveló. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando hay estos pequeños puntos en una enseñanza? Bueno, pues en Hechos 17:11 nos habla de cuando Pablo llegó a la región de Berea y empezó a predicarles. Y él notó una diferencia en esa iglesia. Dice Hechos 17:11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra importante es la siguiente. Recibieron la palabra escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, yo recibo una enseñanza, una doctrina, pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Escudriñar las escrituras para corroborar que lo que se me está diciendo es correcto. Hay veces que hay predicaciones que son tan incongruentes, no tienen lógica, pero como lo dijo el ungido y me dijo recíbelo, me dijo no dudes, no cuestiones, porque a mí me revela el Espíritu. Ah, bueno, entonces sí lo acepto. No, tenemos que corroborar, darnos cuenta a través de la escritura que lo que estoy recibiendo es correcto. La palabra escudriñar era una palabra que se usaba
específicamente cuando se cavaban pozos. Y como ustedes sabrán, un pozo se sigue cavando hasta el momento en que el agua empieza a brotar. Así es, cuando la espiritualidad empieza a brotar en un texto, es cuando tengo que dejar de escarbar. Antes tengo que seguir buscando, estudiando, reflexionando, entendiendo la escritura hasta que brote esa agua. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar la respuesta o vamos a encontrar dónde está la verdad. Entonces, una exhortación que también Pablo hace en el libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí es donde vamos a enfatizar. ¿Cómo puede llegar alguien a enseñar un evangelio diferente? Dice Pablo en el 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo nos quitan la paz? Perturbar es quitar la paz. ¿Cómo nos perturban algunos queriendo pervertir el evangelio? Es decir, te van a hablar la palabra de Dios, pero manipulado. Eso es pervertir, es cambiar la pureza, es ensuciar la pureza de la palabra metiendo ideologías propias o ideologías tendenciosas que me lleven a cumplir la voluntad del predicador. Entonces, eso es muy peligroso. Dice, tengan cuidado, no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, mas si aún nosotros los apóstoles, o aún un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, significa estar bajo una maldición por recibir un evangelio diferente. Cuanto más el que da ese evangelio diferente. Entonces, así fuera Pedro, Pablo, Juan o cualquier apóstol, dice, o un ángel del cielo, así se llame Miguel, se llame Gabriel, se llame Moroni, no. Si aún un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente, eso es una maldición, porque va a pervertir la palabra de Dios. Y vuelve a reiterar Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo aquí nos está dando una señal muy, muy importante, algo que debemos de considerar muy a fondo, que es el que este evangelio diferente está tratando de agradar a los hombres. Por eso nos dice estas palabras, que si les anuncia un evangelio diferente sean malditos, sean anatema, y en el 10 por eso dice, busco el favor de los hombres o el de Dios, porque hay una manera de presentar el evangelio que va a ir a favor del hombre y no a favor de Dios. Y esto a la gente le va a gustar, que el evangelio le favorezca. Así que hay que tener mucho cuidado. Dice Pablo, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque una cosa es servir y amar al prójimo y otra cosa simplemente hacer lo que le agrada. Y por eso hoy en muchas iglesias no se predica el verdadero evangelio, se predica lo que la gente quiere, lo que la gente quiere oír. A la gente no le gusta escuchar de pecado, no le gusta escuchar de condenación, no le gusta escuchar de convertirte de tus malos caminos, no le gusta, no le gusta que le hablen de pecado porque el pecado incomoda, ¿verdad? Como dice aquel proverbio mundano, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Si nos hablan nuestra verdad de pecado, nos va a confrontar y eso nos hace sentir incómodos. No, mejor háblame de palabras bonitas, mejor háblame de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas palabras son bonitas y sigue siendo palabra de Dios, pero no tienen la intención de agradar tu oído, tienen la intención de confrontarte o en el caso de si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiene la intención de fortalecerte y edificarte, pero para que estés consciente, no para que lo uses como un triunfalismo solamente. No debemos de procurar la palabra simplemente porque nos gusta el mensaje, sino que el mensaje tenemos que discernir que verdaderamente sea el correcto. Entonces, ¿cuál es el centro del mensaje del Evangelio? Yo creo que la gran mayoría no tendrá duda en decir, obviamente Cristo,
¿verdad? El centro del Evangelio es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que la palabra Evangelio significa buena nueva, ¿en qué consiste el Evangelio? En que la buena nueva es que la salvación llegó al hombre por medio de un redentor que es Jesucristo. Y la salvación la obtenemos a través de la obra que él hizo al subirse en esa cruz. Y eso produce en nosotros fe. ¿Cuáles son los tres pilares de la salvación? Lo he repetido en bastantes predicaciones. La fe, pero ¿la fe dónde? No es la fe en quien sea, es la fe puesta en Cristo, ese es el segundo pilar. Pero no solamente en la persona de Cristo, sino en la obra que él hizo en la cruz. Si no hay crucifixión, no hay salvación. ¿Puedo creer en Cristo y no creer en la cruz y aún así ser salvo? No. Tengo que creer en la obra que Cristo hizo en la cruz para que yo me identifique como pecador. Pero como volvemos al punto de que ese evangelio no le gusta a la gente, algunos han cambiado el enfoque y quitaron el centro del mensaje del evangelio para poner a alguien más. ¿A quién? Al yo-yo. Es que yo esto, yo aquello, yo el otro. Cuando el evangelio se centra en el yo, se le llama evangelio humanista. El humanismo es la tendencia de poner al hombre como centro del mensaje. Y esto es sutil. Algunos tal vez ni siquiera se han dado cuenta que tal vez han recibido un evangelio humanista. Tal vez a ti te hayan predicado algún momento con palabras como ¿quieres librarte de tus problemas? Tú respondes, sí, obviamente. ¿Te gustaría ir al cielo? Claro que sí. ¿Quisieras librarte para que no vayas a llegar al infierno? Obviamente. Entonces son preguntas que centran tu bienestar. ¿Qué necesito hacer para no ir al infierno? ¿Qué necesito hacer para ir al cielo? ¿Qué necesito hacer para ser perdonado de pecados? ¿O qué necesito hacer para que mis problemas terminen? Porque luego así te dicen, ¿verdad? Y te dicen, acércate a Cristo y tus problemas se van a acabar. Cristo es la respuesta a todos tus problemas. Así lo vi en alguna iglesia en algún momento. Eso lamentablemente es una mentira. ¿Por qué? Porque el centro de ese evangelismo está en el bienestar del hombre. Entonces quiere decir que si Cristo no me quita de todos mis problemas, entonces ya no lo voy a seguir. O si Cristo no me libra del infierno, entonces no tengo por qué seguirlo. ¿Se dan cuenta? La motivación para seguir este tipo de evangelio es mi bienestar. Cuando me acerco buscando el cielo, estoy buscando mi lugar de destino. Cuando busco el evangelio para no llegar al infierno es porque estoy buscando el no sufrir yo. Si se dan cuenta, el yo es el centro de ese mensaje. Hay que tener cuidado porque este evangelismo o este mensaje está en muchísimas iglesias. El centro es el yo. ¿Qué pasa cuando hay una jornada de milagros y sanidades? Esos eventos se llenan, pero masivamente. ¿Por qué? Porque la gente tal vez ya recurrió a médicos, ya recurrió a brujos, ya recurrió a 1000 personas y no encontró la solución para su enfermedad. Entonces ven una publicación que dice, jornada de milagros y sanidades. Pues hay que ir, ¿no? Para ver si Dios me va a hacer el milagro, si Dios me sana. ¿Qué tengo que perder? ¿Verdad? Y se llena de gente esos eventos. Esa gente, ¿qué los motivó a ir? Es obvio, su bienestar, su sanidad. Algunos son por su economía en otro tipo de eventos. No están buscando a Dios. ¿Por qué no alguien se acercara y dijera, Señor, quiero que me enseñes cómo ser un buen siervo tuyo? Quisiera que tú me enseñaras a buscarte y a alabarte todos los días. No, la gente busca, Señor, líbrame de mi pobreza, líbrame de la enfermedad, líbrame de mis enemigos. Yo, el centro es el yo. Y no debe ser así. ¿Qué pasa si tú le dices al Señor, sáname, y el Señor te responde, no quiero? ¿Qué haces si el Señor te dice, no quiero? ¿Qué tal si el Señor sabe que en el momento en que recibas tu sanidad no te va a volver a ver en una congregación, no te va a volver a ver orando? ¿Qué va a hacer Dios? No te va a dar tu sanidad. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque tal vez te vas a sentir demasiado confiado en ti mismo y te vas a olvidar de Él. El Evangelio puro y verdadero se centra en que nosotros nos reconozcamos pecadores y que nosotros veamos en Él a quien realmente es, que es Dios. Y Dios es el que es digno de ser servido. Muchos cambian la imagen y piensan que Dios, por ser Dios, tiene que servirles a ellos. Y tenemos que cambiar esa idea
tan, pero tan equivocada. El evangelio humanista no debe exaltar al hombre, o sea, más bien dicho, el evangelio humanista exalta al hombre y no debería de ser así. El evangelio debe de exaltar solamente a Dios y reconocer a nosotros, reconocernos como pecadores para recibir la gracia de Dios. Y recibiendo la gracia de Dios, puedo adorar a Dios. Vamos a ver el texto del cual hemos hablado, vamos a analizarlo un poquito. Voy a leer estas partes del texto por cómo se enseña en muchos lugares. El texto es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense esto en una predicación, todos diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, todo lo que acabo de leer, imagínenselo explicado en una predicación. Si se dan cuenta, todo esto que yo leí se oye muy bonito. Y no estoy dando una prédica, simplemente lo leí. Pero no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero en esto que acabo de leer, omití ciertas partes. Omití algunas partes que puse ahí con puntos suspensivos. No sé si se dieron cuenta, pero quité esto. Y así como lo leí, es fácilmente manipulable porque toda esta lectura está enfocada en que yo seré más que vencedor, en que yo fui predestinado, en que yo fui seleccionado por Dios, en que Dios no me va a condenar porque Cristo me justificó. Si se dan cuenta, todo este texto parece que habla de solamente de mí, de mi bienestar. Ni siquiera estoy dando una explicación. Un predicador que tenga la doctrina, el evangelio humanista, les puede decir un montón de cosas. Que por eso es que somos más que vencedores, porque somos los ungidos, porque somos del pueblo glorioso de Dios. Y eso te puede dar mucho ánimo. Yo no digo que no. Puedes salir de una predicación así con la pila cargada al 100 y sentir que vas a evangelizar al mundo entero al salir de ahí, pero estamos omitiendo el verdadero mensaje, que todo este mensaje no debe de girar en torno a nosotros. Voy a volver a repetir este texto, pero ahora lo vamos a ir analizando más despacio y, lo más importante, completo, porque como les vuelvo a repetir, esto que leí quité algunos fragmentos. Pero ¿qué pasa si lo analizamos completo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ah, aquí está la primera parte omitida. ¿A quiénes son a los que todas las cosas les ayudan a bien? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú no estás conforme al propósito de Dios, si tú fuiste llamado, pero no estás conforme al propósito de Dios, lamento decirte que las cosas no siempre te van a ayudar para bien. Esto es para los que están conforme a su propósito. Es decir, tú te metes en una situación riesgosa, en una situación de peligro, y terminas mal. Y tú vas a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si dice que todo ayuda bien? ¿Por qué esto no me ayudó bien? Porque fuiste tú el que se ocasionó una situación mala y tienes que aceptar las consecuencias. Dios te puede ayudar a remediarlo, sí, si te arrepientes, pero las consecuencias van a estar. Esto quiere decir, este texto de Romanos 8:28 está dado para la gente que en su andar cristiano, haciendo la voluntad de Dios, se encuentra con situaciones desfavorables. Dios lo puede ayudar y tornarlo para bien, porque son los que son llamados conforme a su propósito. Dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Es muy bonito leer que Dios nos hizo para que cubriéramos la imagen de su Hijo Jesús, es decir, para que replicáramos la imagen de su Hijo Jesús. Ajá, para que fuésemos hechos. Pero no está diciendo este texto que Él nos va a convertir en la imagen de su Hijo. Quiere decir, como lo dice todo el contexto del Nuevo Testamento, que nosotros debemos de seguir esa imagen de Cristo. La primera carta de Juan dice que si andamos con Cristo, queremos seguir a Cristo, debemos de andar como Él anduvo. O sea, nosotros somos los que nos tenemos que hacer como Él en su conducta, en ese modelo que Él nos dejó. No que Dios lo va a hacer así como en un abrir y cerrar de ojos. Dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomando en cuenta que estás llevando el llamado que Dios te dio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, este sí habla de la bendición, habla de todo lo que Dios te quiere dar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Falta que tú correspondas a esa justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empiezan a contar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Son 7 elementos que en numerología hablan de una perfección, hablan del perfeccionamiento que Dios le da a los que llamó, justificó, glorificó. ¿Quién nos separará de ese amor? Porque esto va a llegar. Entonces, cuando nosotros lo leemos a como lo leí la primera vez, es como diciendo, no, da la impresión como que si eso no fuera a llegar a ti, pero porque omití una pequeña parte. En el verso 36, que no lo leí hace rato, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso no lo leí antes, ¿por qué? Porque esto no le gusta a la gente. En el Evangelio humanista no te van a hablar de este texto. ¿A quién le gusta que te digan que el Señor te va a mandar como oveja al matadero? Pero sí lo dice. Si somos siervos de Dios, tendremos que seguir como Él. Así como el Señor Jesús dice la palabra que enmudeció ante sus acusadores, así como una oveja que es llevada al matadero, así nosotros vamos igual, como ovejas al matadero. Por eso dice el Señor, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, no hagas lo que se te dé tu gana, niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sigue el camino que el Señor está llevando. Y el camino que el Señor lleva es el camino del mártir, es decir, aquel que va a padecer por su fe. Pero el padecer por tu fe es la evidencia de que tu fe es genuina. Ahora, no estamos padeciendo como hace 2000 años. No vamos a ser llevados al Coliseo, ahí al circo romano, a ser asesinados por leones. No, pero hay cosas que vamos a tener en contra. Todo no es miel sobre hojuelas. Entonces, el puro verso 36 le da contexto al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. ¿Todo esto qué quiere decir? Que estas 7 cosas que menciona el 35 son cosas que nosotros vamos a tener que afrontar. Por eso dice, como está escrito, somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Quiere decir que el 35 habla de que el amor de Cristo no es lo que me trajo la tribulación, la angustia, persecución, etcétera, etcétera. No, quiere decir que a pesar de esas situaciones, Dios no lo permite por amor, porque está tratando algo de nuestro ser interior, algo que tiene que ser transformado, algo que tiene que ser confrontado. Y por eso dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Aunque veas tú que estás pasando por estas cosas, aún así tienes que saber que el amor de Dios está ahí. Y en el 37 por eso también omití la parte que está en rojo. Antes, en todas estas cosas, ¿ven? Significa que en todas las cosas de arriba, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, antes de esas cosas, somos más que vencedores. Cuando tú escuchas el texto,
somos más que vencedores, se ve como una frase triunfalista, como que nadie te puede derrotar, pero está diciendo que vas a padecer estas cosas difíciles, pero en todas ellas Dios te dará la victoria. Podrás superarlo, dicho de otra manera, por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque esas situaciones difíciles aún está el amor de Dios ahí, por medio de aquel que nos amó. Vean cómo cambia solamente cuando quitamos algunos fragmentos de la escritura. La primera vez que lo leí eran puras palabras de ánimo, de aliento, pero aquí son palabras de exhortación. ¿Quieres ser más que vencedor? Entonces no le tengas miedo a esas cosas que no nos van a separar del amor de Dios. Si crees que estás pasando por tribulación, esa es una señal de que Dios ya no te ama, pues aquí te está diciendo que no, que esa tribulación no te está apartando del amor de Cristo, pero también te está exhortando a qué, a que pelees, porque antes de estas cosas somos más que vencedores, porque vamos de la mano del que nos amó. Y el Señor lo dijo, en esta vida tendrán aflicción, pero no teman, porque yo ya vencí al mundo. Dice en el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tiene que ver aquí la numerología? El número 10 en numerología, de estos 10 elementos que no nos pueden separar del amor de Dios, son elementos que pueden llegar a afectarnos y van a ser para nosotros una prueba, porque en numerología el 10 significa prueba. Vamos a ser probados para ver si vamos a poder mantenernos en ese amor de Dios. Dios no va a separar su amor de nosotros, pero la exhortación es que nosotros sí podríamos separarnos del amor de Dios. Por eso está el 10, por eso simboliza prueba, porque estas cosas de todos modos van a llegar. Pueden llegar ángeles, principados o potestades a querer separarnos del amor de Dios. No lo van a lograr, pero a lo mejor tú sí te rindes antes. Esa es la exhortación que hace este texto. Vean cómo cambia tanto el hecho de decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, pero está hablando de que no vamos a ser destruidos cuando vengan las pruebas. Ese es el verdadero evangelio en este texto. No es el triunfalismo de que tú levanta la cara y ve a hacer lo que quieras, porque al cabo ya eres más que vencedor, porque al cabo Dios está contigo. Yo espero que este mensaje se esté entendiendo porque es un mensaje muy importante. No todos tienen el entendimiento de que Dios nos va a librar, pero cuando pasemos por la prueba, el ser más que vencedores no va a ser realidad si no estás dispuesto a enfrentar todas esas pruebas que pudieran llegar a nuestra vida. Así que esta es una palabra importante. Es reconocer, con esta pequeña reflexión, quiero poner el ejemplo de que lo mismo pasa con muchos otros textos. ¿Qué tal aquel texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Igual lo podemos ver escrito en cuadros en la sala de nuestro hogar, pero a final de cuentas, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no eran palabras triunfalistas, eran palabras de soporte, porque a veces viene la escasez económica, que de eso está hablando Pablo. Dice, y si tengo abundancia o tengo escasez, en todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el todo lo puedo está enfocado específicamente en soportar los tiempos de angustia, los tiempos de necesidad. Ujú. El humanismo es la estrategia de Satanás por excelencia. Y desde que Satanás empezó a querer confrontar el ministerio del Señor Jesucristo, se ve reflejado. Como recordarán en el texto de Mateo 4, se menciona las tentaciones de Jesús en el desierto. Y entonces, en Mateo 4:6 le dice el diablo al Señor, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque lo llevó al pináculo del templo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, vean cómo Satanás utiliza la palabra, aquí le está citando el Salmo 91:11, para decirle al Señor, mira, esto es lo que dice tu Biblia, esto es lo que dice tu fe, que te eches abajo porque Él te salvará. ¿En qué está poniendo el énfasis Satanás? En Él, en que Él compruebe quién es, en que Él se quite sus dudas, en que Él demuestre que es el Hijo de Dios. Está el énfasis en Él.
¿Cuál es la respuesta que dio el Hijo de Dios? Jesús le dijo, escrito está también. Y eso es importantísimo, porque la Biblia no se contradice. Quiere decir que si hay dos textos bíblicos que se contradicen, quiere decir que uno está mal interpretado. Jesús le dijo, sí, sí dice eso que tú estás diciendo, Satanás, sí está en la Biblia, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que nada más puedo tentarlo en algunas ocasiones, o por qué dice escrito está también. La Biblia no se está contradiciendo, porque el diablo le estaba diciendo que se arrojara del pináculo del templo. Y el texto no decía que va a mandar a sus ángeles si te arrojas, va a decir que va a mandar a sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué diferencia hay cuando se usa bien la palabra? Si tú estás pasando por un camino difícil y llegas a caer, Dios puede mandar a sus ángeles para que no caigas tan duro. Pero el diablo manipuló, ¿para qué? Para que poner la atención central en él, en Jesús. Y esa estrategia de Satanás no quedó en el olvido. Su estrategia continúa, la del humanismo. Hoy lo escuchamos más sutilmente en algunas predicaciones. Les quiero dar unos ejemplos de lo que yo he escuchado. He escuchado una enseñanza que dice que somos Jehová Junior, o sea, que somos como Jehová, pero en pequeño, pero no utilizado en la manera correcta de imagen y semejanza de Dios, sino como pequeños dioses. Obviamente eso es una pésima enseñanza, es una herejía y raya en la blasfemia. Otra enseñanza que he escuchado últimamente, saca el campeón que hay en ti. ¿Cuál es el énfasis? En que tú mejores, en que tú prosperes. Pero ¿y Dios? No está Dios ahí. Otra, arrebátale al diablo tus bendiciones. Pésima doctrina, por muchísimas razones. Primeramente, las bendiciones no están en mano del diablo. Las bendiciones, el diablo no se las robó. Deuteronomio 28 dice claramente que las bendiciones están sujetas solamente a tu obediencia. Sé obediente y vendrán bendiciones. Así de fácil. No hay que arrebatarle nada a nadie, mucho menos al diablo. En tu boca hay poder para crear. Hay una doctrina infiltrada de la metafísica y la nueva era, que es la ley del decreto, le llaman algunos la ley de atracción, y la han cristianizado, y hay toda una mezcla de ideologías ahí, pero el único que tiene poder para crear con su boca, con lo que habla, es Dios. Dios dijo y fue hecho. Y dice la palabra que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen, pero nosotros no. Los textos que hay, yo sé que si alguien tiene esta doctrina, empezará a recordar sus clases donde les dijeron que pues la Biblia dice aquí o allá que lo que ates con tu boca será atado en el cielo, o que la vida y la muerte están en poder de la lengua, textos que efectivamente conozco, pero les invito a que los escudriñen y se darán cuenta que es un evangelio humanista, porque centra el poder en el hombre y no en Dios. Si tienes poder en tu boca, ¿para qué vas a necesitar a Dios? Y la Biblia te hace dependiente de Dios. Eso es lo correcto, ser dependientes de Él, para que no te ensoberbezcas, no te sientas autosuficiente. ¿Y qué tal esa de somos reyes y sacerdotes? Y alguien puede decir, es que así está escrito. Lamento decirte que está mal traducido. La Biblia no dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice la palabra que hizo de nosotros un real sacerdocio, que nos ha hecho sacerdocio santo para Dios, pero no reyes. El que se les dé corona será después del trono de Cristo, del tribunal de Cristo, digo. Pero antes no, no somos reyes. ¿Qué dice segunda de Corintios 11:13? Porque estos, los que enseñan esto de acá, de que está ahí escrito, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, no se sorprendan, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás sigue llevando esa misma línea, ¿no? De cambiar el centro del evangelio con el humanismo. Y no hay una mentira más poderosa que la que tiene un 90% de verdad.
Entonces, el evangelio puro y verdadero siempre va a centrarnos en Cristo, siempre, siempre en Cristo. Así que no caigamos en ese error, porque es algo muy, muy común y es muy sutil. Hay gente que tarda tiempo en darse cuenta que el evangelio que ha seguido es un evangelio humanista. Y usemos la palabra apropiadamente, como Pablo le decía a Timoteo, que use la palabra correctamente, la palabra de verdad. Entonces, con esta reflexión los quiero dejar en esta tarde para que se cuiden de esas malas enseñanzas, escudriñen todo, escudriñen las predicaciones. No se trata de juzgar a los predicadores, lo que los predicadores hagan darán cuenta a Dios. No juzguen al predicador, juzguen la doctrina, porque eso sí nos manda la Biblia, a juzgar la enseñanza y a mantenerla pura. Así que espero que este mensaje les haya sido de bendición, de edificación y que les lleve a un mayor estudio más a profundidad de las Sagradas Escrituras. Así que sin más por el momento, pues me despido de ustedes, como siempre, deseándoles que Dios los bendiga mucho, que les haga prosperar en sus caminos y como siempre, pues también pidiendo su apoyo. Si este mensaje les ha resultado de bendición, pues compártanlo. Suscríbanse a este canal, denle like al icono de la campanita para que estén al pendiente de nuestros próximos videos. Y primeramente Dios, estaremos subiendo un nuevo video el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Así que nos vemos la próxima.